Éxodo 21, 12 al 27. El que hiera a otro y lo mate, será condenado a muerte. Si el homicidio no fue intencional, pues ya estaba de Dios que ocurriera, el asesino podrá huir al lugar que yo designare. Si el homicidio es premeditado, el asesino será condenado a muerte, aun cuando busque refugio en mi altar. El que mate a su padre o a su madre será condenado a muerte. El que secuestre a otro y lo venda, o al ser descubierto lo tenga aún en su poder, será condenado a muerte. El que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Si en una riña alguien golpea a otro con una piedra o con el puño, y el herido no muere, pero se ve obligado a guardar cama, el agresor deberá indemnizar al herido por daños y prejuicios. Sin embargo, quedará libre de culpa si el herido se levanta y puede caminar por sí mismo o con la ayuda de un bastón. Si alguien golpea con un palo a su esclavo o a su esclava, y como resultado del golpe él o ella muere, su crimen será castigado. Pero si después de 1 o 2 días el esclavo se recupera, el agresor no será castigado porque el esclavo era de su propiedad. Si en una riña los contendientes golpean a una mujer encinta y la hacen abortar, pero sin poner en peligro su vida, se le impondrá la multa que el marido de la mujer exija y que en justicia le corresponda. Si se pone en peligro la vida de la mujer, esta será la indemnización, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida. Si alguien golpea en el ojo a su esclavo o a su esclava y se lo saca, en compensación por el ojo los pondrá en libertad. Si alguien le rompe un diente a su esclavo o a su esclava, en compensación por el diente los pondrá en libertad. La ley de Moisés para nosotros nos enseña principios de justicia en su aspecto civil, pero también es una guía ética en lo que a moralidad se refiere. Hoy estamos considerando leyes específicas dadas para juzgar y condenar la violencia. Esta no es de ninguna manera aceptada por Dios. La violencia es rechazada tajantemente por Dios, por lo que debe ser seriamente castigada, y esa es la razón por la que usted ve esta clase de condenas en esta ley que estamos leyendo en esta mañana. Permítame darle una definición de violencia. El Diccionario General de la Lengua Española lo define de la siguiente manera: la violencia es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. El Diccionario Hispanoamérico de la Misión es un diccionario bíblico. Le da la siguiente definición que tendrá un poco más sentido bíblico, y es la imposición por la fuerza de una voluntad sobre otra, un modo de ejercer fuerza sobre otro para destruirlo o someterlo. El Nuevo Diccionario de la Biblia la define como una fuerza ejercida de forma maligna contra alguna persona. Y me parece que es la definición tal vez más sencilla y más práctica. Es una fuerza ejercida de forma maligna contra alguna persona. La Escritura nos enseña que la violencia entró con el pecado del hombre. Dios no hizo al hombre violento ni para vivir en violencia, sino que cuando el hombre pecó, entró el pecado en la humanidad y con él la violencia. El primer acto de violencia registrado en la Biblia es el asesinato de Abel por mano de su hermano Caín. En el libro del Génesis usted puede leer la historia, y ese asesinato, por supuesto que fue un acto de violencia extremo. Un hermano levantándose en contra de otro por causa de la envidia, por causa del pecado.
Dios definitivamente aborrece la violencia. En el libro de Génesis capítulo 6 encontramos cuál es la condición y el resultado del pecado del hombre. Si lee conmigo Génesis 6:11, entenderá cuál es el resultado del pecado del hombre. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida, es decir, llena de pecado sin remedio y llena de violencia. Este texto dice nuevamente, pero Dios vio que la tierra estaba corrompida, porque el hombre había pecado y toda su descendencia nace en pecado. Estaba corrompida. ¿Y cuál es el fruto o la manifestación de la corrupción del pecado en el ser humano y en su corazón? La violencia. Y cuando Dios vio que la tierra estaba llena de violencia, dice la Biblia que Él determinó acabar con todo ser vivo, toda criatura, y rehacer e iniciar con una sola familia la humanidad, en este caso la familia de Noé. Si bien no iba a ser el remedio contra el pecado, Dios había de mostrarnos cuán grave y cuán importante es juzgar y castigar la violencia y el corazón violento del hombre. Y esta historia se repite porque en el futuro estamos esperando el juicio sobre esta humanidad por causa de sus violencias. Este mundo de pecado, este mundo tiene que ser juzgado, este mundo tiene que ser condenado por causa de sus violencias. Así que Dios en el libro del Génesis envía el diluvio. Pero la violencia no se acaba. Se mantiene, se hace violencia, aún los hijos de Dios hacen violencia. Los hermanos de José lo venden y eso es violencia. Engañan a su padre, eso es violencia. Cometen muchos actos de violencia. Son esclavizados y esos son actos de violencia. Moisés mata a un egipcio, ese es un acto de violencia. Así que Dios tiene que lidiar con la violencia. ¿Cómo entonces lidia con la violencia? Por medio de la ley. En ese momento Dios entonces controla la manifestación plena de la violencia a través de la ley. Se sabe que en la humanidad o en las civilizaciones antiguas, aún antes de los egipcios, aún antes de haber Dios dado sus leyes, existían leyes de las cuales muchas son consistentes con la ley de Moisés. La famosa ley del talión ya existía. En la misma ley del Código de Hammurabi, muchos de los estudiosos de la Biblia hacen referencia a él porque hay muchas similitudes entre los códigos de leyes que mantenían la legalidad y la convivencia de las civilizaciones antiguas. Sin embargo, esos códigos o esas leyes, como aún cualquier ley humana, son imperfectas y no siempre eran justas. Seguramente eran muy injustas. Y por eso es que Dios escribe su ley y se la da a Moisés. ¿Para qué? Para controlar la manifestación plena de la violencia en medio de su pueblo. Esto nos hace entender que Dios no está de acuerdo con la violencia. Aunque veamos que Dios juzga fuertemente la violencia, no es un Dios violento. El hombre es violento. Dios, dice la Biblia, es lento para la ira y grande en misericordia. Él no contiende para siempre con el hombre porque sabe que sus días son temporales en esta tierra. Dios ha mostrado misericordia porque ama a la humanidad y por eso es paciente para con todos los hombres, paciente de una manera particular para con nosotros, dice la Biblia, para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios da leyes particulares y tomemos unos minutos para analizar cada una de estas brevemente. Versículos 12 y 14 nos habla de lo que significa y de lo que implica matar violentamente con alevosía y ventaja.
Versículo 12 dice, el que hiera a otro y lo mate, será condenado a muerte. Eso es matar violentamente, eso es matar con alevosía y ventaja. Versículo 14, si el homicidio es premeditado, el asesino será condenado a muerte, aun cuando busque refugio en mi altar. Porque todo asesino tenía por ley la oportunidad de huir y no ser juzgado inmediatamente, con el propósito de poder investigar cuáles fueron las causas y los detalles del asesinato. Y los jueces habían de juzgar al asesino, y si era encontrado culpable, aquí estaba la pena de muerte. El que mataba con alevosía y ventaja moría sin ninguna misericordia, tenía que morir. Pero aquel que por error, aquel que no era culpable, había sido una casualidad, había sido por cualquier otra situación, tenía la oportunidad de poder ser librado de la muerte y mostrársele misericordia al haberse tomado de los cuernos del altar que se encontraba en ciudades que eran destinadas para que vivieran sean desterrados y vivieran temporalmente los asesinos, para que fueran librados de la venganza de los familiares. Así que Dios establece leyes que impiden que se mate a aquellos que son inocentes y que impide que se siga sosteniendo, manteniendo en vida a un homicida o un asesino. El homicidio es un pecado de muerte, es un pecado grave, es un pecado que está calificado por Dios como sumamente grave. Versículo 13, en medio de estos dos versículos, aparece lo que también es el homicidio, pero el que le comentaba yo, el homicidio involuntario. Dice así, si el homicidio no fue intencional, pues ya estaba de Dios que ocurriera, el asesino podrá huir al lugar que yo designare. Interesante que muestra esta expresión, si Dios ya lo había preparado, es decir, que por alguna razón, por algún error, por alguna situación fuera del alcance de una persona, otra muriera por sus manos. Esta persona, este homicida, esta persona que había cometido el homicidio, tenía la oportunidad de ser juzgado y poder salir librado. Esto es lo que se califica en nuestros tiempos, lo conocemos como un homicidio involuntario. En este tiempo sería como que usted va manejando, se le atraviesa una persona que se quiere suicidar y lo mata. ¿Quién lo mató? La persona que va manejando, pero fue un homicidio involuntario. Si eso sucede, tiene que ser investigado, tiene que ser analizado qué tanta responsabilidad una persona tuvo. Pero en la ley no se tenía que matar a la persona luego solamente porque había matado a alguien. Tenía que investigarse porque había homicidios con alevosía y ventaja y también había homicidios involuntarios. Versículo 15. El que mate a su padre o a su madre será condenado a muerte. Versículo 17. El que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Es decir, que maltratar física y verbalmente a sus padres es un delito al grado del homicidio. Matar a un padre, a una madre, no se diga. Pero la ley de Dios nos está enseñando cuán grave también es atentar de una manera verbal y por supuesto física contra un padre. Mis hermanos, Dios ve muy seriamente el trato que tenemos con nuestros padres. Nuestros padres tienen que ser cuidados, respetados, honrados por nosotros, pero nunca debemos atentar en contra de ellos.
¿Cuál es la pena que la ley establecía para aquel que atentara contra su padre? La muerte. Aquel que maldijera a sus padres, ¿cuál era la pena? La muerte. ¿Y qué es maldecir a un padre? Es abusar de ellos verbalmente. Uno de los mandamientos es honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Porque cuando deshonras y haces lo contrario, tus días se acortan. Y es natural. Si tú maldices a tu padre, si tú deshonras a tu padre, mereces la muerte. Es una gran maldad. Y es triste, hermano, ver ancianos abusados por sus propios hijos. Hombres y mujeres que están padeciendo que sus hijos les roben, que sus hijos abusen de ellos. Queridos hermanos, esta palabra al día de hoy es para todos los que somos hijos. Cuidemos a nuestros padres, amémoslos, respetémoslos y tengamos cuidado y un poco de temor a Dios, o mucho temor a Dios. ¿Por qué? Porque atentar contra un padre física o verbalmente es un pecado muy grave, muy grave. ¿Qué merecía el pecado de maldecir a un padre? La muerte, la muerte, la muerte. Delante de Dios, Dios juzga el tratar a un padre mal de una manera muy grave. ¿Tratas mal a tu padre? Pídele perdón a Dios, hermano. Le dijiste algo y viste que tu padre, que tu madre se sintieron mal, se sintieron heridos. Tuviste un arrebato de coraje. Les dijiste una palabra, una majadería. Les hiciste una mala cara. Arrepiéntete inmediatamente. Porque es un grave pecado catalogado y calificado al mismo nivel del homicidio. Así como el asesino con toda alevosía y ventaja mata a un ser humano, eres tú y yo, somos tú y yo cuando maldecimos y aún maltratamos verbal o en algún aspecto a alguno de nuestros padres. En Israel no se podía tolerar un hijo desobediente, un hijo que anduviera, dice la Biblia, de borracho y de vicioso, hiriendo a sus padres, lastimando a sus padres, merecían la muerte. Dios no los toleraba y no los tolera. La misericordia de Dios es aquella que nos permite ahora tener perdón de Dios. Por eso puedes pedirle perdón a Dios por esas maldades que muchas veces cometemos. Versículo 16. El que secuestre a otro y lo venda, o al ser descubierto lo tenga aún en su poder, será condenado a muerte. El secuestro es un acto de violencia. ¿Cómo se paga el acto de violencia? Con la muerte. Como les decía la semana pasada, a ninguno de ustedes se les ocurra andar traficando con gente. Si usted fue un coyote en su tiempo, pídale perdón a Dios. Es un pecado grave. Si usted trafica con gente, si usted está involucrado, se involucró con gente mala. No estamos hablando solamente de tráfico de drogas, estamos hablando de tráfico de gente. Hay toda una mafia, hay toda una industria, hay todo tráfico de órganos. En este tiempo, ¿cómo lo podemos aplicar? Hay muchísimo tráfico de órganos en este tiempo. Y creo que nosotros nos cuidamos de que no se vayan a robar a alguno de nuestros hijos y lo vayan a vender en cachitos. Sino que también, hermano, tenemos que cuidar de no involucrarnos en ninguna práctica ni fomentar ninguna práctica de ninguna manera, de las cuales hay. Y usted sabe, hermano, nuestro pueblo hispano sostiene un montón de traficantes. Realmente, sostenemos muchísimo tráfico. Indirectamente se hace. Es un pecado grave. Versículo 18. Si en una riña alguien golpea a otro con una piedra o con el puño y el herido no muere, pero se ve obligado a guardar cama, el agresor deberá indemnizar al herido por daños y perjuicios. Sin embargo, quedará libre de culpa si el herido se levanta y puede caminar por sí mismo o con la ayuda de un bastón.
herir a una persona también es un delito. Pero herir a una persona no le exige la ley la muerte. Herir a una persona también es un acto de violencia. ¿Alguien aquí alguna vez se peleó en la escuela? Es un acto de violencia. Aún los niños cometen actos de violencia. Por eso hay que hablarles del evangelio a los niños también. Los niños también son muy peleoneros. Actos de violencia. Yo no sé si a usted le ha pasado que se ha encendido tanto. Usted se conoce, usted sabe cuándo se enciende. Usted sabe lo que digo, encenderse, ¿verdad? Usted siente calor aquí. Aquí se siente calor. Se le ponen las chapitas muy rojas. Fortalece aquí los mentones y cierra los puños. ¿Qué se está preparando en ese cuerpo y en esa mente? Se está llenando de violencia. Es un acto natural, es un acto carnal. Nuestro cuerpo no lo podemos controlar, nuestra mentalidad y todo lo que sucede en nuestro organismo no puede, a veces no lo podemos controlar, pero la palabra de Dios tiene que venir a nuestra mente y recordarnos cuál es el fruto de ese sentimiento. ¿Sabe que es algo natural que cerremos el puño cuando estamos enojados? A lo mejor usted no se da cuenta, pero porque uno se enrojece y empieza a fluir en el cuerpo adrenalina y cosas que nos preparan para aguantar cualquier defensa de la otra persona, y nuestros puños se empiezan a cerrar y empezamos a enseñar los dientes. Sí, por eso empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque empiezan las reacciones animales que hay en el ser humano, carnales, diabólicas, porque el hombre está lleno de violencia. Ahí es donde nosotros necesitamos decirle al Señor: Señor, ten misericordia de mí y ponme el carácter que hubo en Cristo, el cual no abrió su boca. Ahí cuando lo lastimaba no fue el león de la tribu de Judá, no fue un león que se defendía, sino fue como cordero, no abrió su boca. Y entonces, no estamos hablando de matar a una persona, porque yo no sé si aquí alguien ha matado a alguna persona, pero creo que sí hemos herido a personas. Algunos les digo que de niños sí se agarraron hasta las niñas, del cabello. ¿Sí? Yo no sé usted, yo me acuerdo cuando era niño, las niñas se agarraban del pelo y los niños entraban al box y a todo lo que fuera posible. Era una persona, es un pecado, es violencia. ¿Cuál es la responsabilidad? Bueno, aquí no está diciendo matemos al que hirió a una persona, sino que es la ley y es algo bueno que restituyamos y nos responsabilicemos de nuestros heridos. ¿Hirió usted a una persona? ¿Lastimó a una persona? Es por la ley su responsabilidad hacerse cargo de la recuperación de esa persona. ¿Manejó usted imprudentemente y atropelló a alguien? ¿Chocó con alguien y usted sabe que fue su responsabilidad? Hágase responsable de la recuperación de la persona. Creo que delante de Dios, hermano, conocemos todo lo que somos y hacemos. Obviamente lo primero que va a hacer es usted defenderse y buscar de librarse de que el seguro le vaya a cobrar algo. Pero cuando usted sabe que usted cometió una irresponsabilidad, una imprudencia y hiere a una persona, es importante, hermano, es cristiano hacerse responsable del herido. Porque puede una persona quedar mal. Y mucha gente trae consecuencias de heridas que otros le ocasionaron. Es responsabilidad de las personas la recuperación de aquellos que han sido heridos. Versículo 21. Si en una riña los contendientes golpean a una mujer encinta y la hacen abortar, pero sin poner en peligro su vida,
se les impondrá la multa que el marido de la mujer exija y que en justicia le corresponda. Creo que me salté el 20, el 21. El 20. Dice, si alguien golpea con un palo a un esclavo, si alguien golpea con un palo a un esclavo o a su esclava y como resultado del golpe él o ella muere, su crimen será castigado. Pero si después de 1 o 2 días el esclavo se recupera, el agresor no será castigado porque el esclavo era de su propiedad. Esto hablamos cuando la semana pasada que explicamos la situación de los esclavos. Es chocante pensar que los esclavos sean tratados de una manera diferente a los libres. Lo que entendemos en este pasaje es que la ley precisamente está cuidando a los esclavos de ser abusados, de que los amos abusaran y maltrataran a sus esclavos. Recuerde que los esclavos podían ser disciplinados y lo que la ley resalta es la disciplina y no el abuso. Cuando la ley dice, si tú lastimas a un esclavo y muere, tú cometiste un homicidio. ¿Por qué? Porque es un abuso, estás abusando de una persona, es un abuso de autoridad y es un abuso de una persona, estás matando a alguien. Cuando dice la Biblia que cuando un amo disciplina a su esclavo, porque la disciplina física era parte de la disciplina del Antiguo Testamento y bíblica, entonces en la ley se disciplinaba al esclavo de una manera física y quiere decir que si se reponía es porque había sido disciplinado y no lastimado. El esclavo no debería ser lastimado como ninguna persona. La ley de Dios le da a los esclavos protección. ¿Por qué? Porque de otra manera los seres humanos se iban a vengar de sus esclavos, iban a lastimar de una manera irracional a sus esclavos y a través de esta ley estaban evitando que los amos se aprovecharan de la condición de sus esclavos, tanto israelitas como extranjeros. Si en una riña los contendientes golpean a una mujer encinta y la hacen abortar, pero sin poner en peligro su vida, se les impondrá la multa que el marido de la mujer exija y que en justicia le corresponda. No podemos comparar la situación de una mujer embarazada en este tiempo que una mujer embarazada en aquel tiempo. Aquí tenemos sistemas de salud, ciencia, que ha permitido que haya mucho más ayuda para las mujeres que están teniendo un bebé o que están en un parto de alto riesgo que una mujer en aquel tiempo. Imagínense, una mujer lastimada y abortaba, seguramente se desangraba y era muy probable, la probabilidad de que la mujer muriera era altísima. Por lo general morían las mujeres. ¿Y qué pasaba cuál era la pena? La muerte. Pero había algunos momentos en donde posiblemente la mujer salía viva, pero el bebé se perdía seguramente. El bebé se perdía. Seguramente era muy normal que en estos casos se perdieran los bebés. Pero en muchos casos era ambos. No podemos garantizar ninguno de los casos. Lo que se está haciendo, mi hermano, porque la descripción de la ley no está cubriendo necesariamente al bebé, pero sí está, hermano, dándole protección a la mujer embarazada. Y esta, hermano, nos da una idea de cuánto cuidado Dios tiene de las mujeres embarazadas y del valor de la vida. El valor de la vida. Esta ley está redactada en base a lo que se vivía en aquel tiempo, el conocimiento que había en aquel tiempo, y no es una justificación para decir a la mujer es más importante que su bebé. Claro que la mujer es importante, pero también el bebé, el fruto, es importante y debe ser protegido. Porque hay mucha conversación hoy en estos tiempos por causa del aborto. Y sabe una cosa, definitivamente es un pecado, hermano,
abortar y es un pecado atentar contra la vida de ese bebé. Póngase a pensar en la ley que ahorita no quisieron quitar. Usted sabe lo que han aceptado ahorita las leyes. Si una mujer va y aborta y el bebé no muere, imagínese, no muere el bebé, no lo van a salvar. Por ley no lo van a salvar. Eso es la ley. Definitivamente no es lo que está enseñando aquí la Escritura, sino al contrario. Porque si ese bebé nace y tiene vida, tiene derechos como cualquier ser humano. Ese bebé es lo que se debe proteger, hermano. Se debe proteger la vida. Y si, ya sea por medio de un irresponsable aborto, bueno, no hay abortos responsables, puede haber abortos circunstanciales, como dice aquí la Biblia, porque Dios permite, hermano. No es un pecado que una mujer, hay un problema de salud y abortó, ¿sí? Es algo que Dios permitió, que un aborto inducido. Y entonces la vida tiene que protegerse. Aquí Dios está hablando a través de la ley que la vida de la mujer, en la mujer se está protegiendo y dando la importancia de la vida. Ahora, ahorita le voy a explicar un poquito más de las penas. ¿Por qué? Porque si nota, el versículo 23 empieza a hablar a propósito de la ley en contra de la mujer embarazada. ¿Qué ley se cita? Observe esto. Dios en su ley cita la ley del talión. Dice el versículo 23, si se pone en peligro la vida de la mujer, esta será la indemnización. Es decir, está hablando ¿de quién? De la vida de la mujer. ¿Y qué menciona como ley? La ley del talión. No lo mencionó en otro caso, sino lo menciona en el caso de la mujer. Dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida. Ahora observe. Si la mujer muere, tiene que llevar, ¿sí?, consecuencia de muerte. Pero si la mujer no muere, entonces el que le causó un daño a esa mujer tiene que pagar en base al daño que dio. Entonces, si se pierde el bebé, necesita recibir una pena. ¿Por causa de quién? Del bebé. Si la mujer pierde, ya no puede tener más hijos, necesita una pena. Si perdiera un ojo, ¿qué necesita recuperarle? No le puede recuperar un ojo, pero necesita la pena de un ojo. Entonces menciona la ley del talión. No estamos entendiendo que la ley de Moisés fue la que estableció la ley del talión. Como yo le digo, la ley del talión ya existía. La ley del talión que está aquí, la usan para mostrar que la justicia tiene que ser perfecta, que se tiene que dar el pago justo por las consecuencias que nuestros pecados están trayendo a los demás. Entonces, déjeme explicarle un poco más acerca de esto. La ley del talión se convertiría en un esquema de restitución o compensación que mostraría en la ley de Dios misericordia y justicia. Posiblemente en tiempos bíblicos y en tiempo de Moisés se aplicó muy literalmente. Sin embargo, debemos entender el espíritu de la aplicación de ley del talión que Dios traía. Y esa aplicación la pudieron entender los judíos un poco más adelante. De hecho, no se practicaba una ley del talión como usted se imagina. Imaginémoslo. Se pelea conmigo y yo le doy un mal golpe, bueno, no sé si es bueno o malo, y le saco un ojo. Pierde un ojo. Le doy en el ojo, lo lastimo fuertemente y usted pierde un ojo. ¿Cuál sería mi pena? Perder un ojo.
ojo por ojo. ¿Tiene sentido? ¿Por qué sacrificar 2 ojos? Preguntémosle a Dios, Dios, ¿tiene sentido eso? ¿Sabe? Es lo que no habían entendido al principio, pero después lo entendieron, que no tiene sentido. No tiene sentido, ¿por qué? Porque no le puedes recuperar su ojo. Si le preguntas a la persona que perdió el ojo, ¿qué prefieres, que me saquen el ojo o que te devolvieran tu ojo? ¿Qué preferiría usted? Pues que me devuelvan el ojo. ¿Sirve de algo? ¿Cómo se sentiría usted? Usted me golpea, se lo voy a cambiar. Usted me golpea, pierdo mi ojo. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Qué quisiera usted? ¿Sacarse el ojo y ponérmelo? Bueno, si me ama, sí, ¿verdad? Pero si es el enemigo, no. Por eso la ley tiene que haber ley, porque cualquiera no dice, me voy a sacar el ojo y te lo voy a poner. Pero la ley tendría que decir, bueno, vas a tener que darle tu ojo, porque tú le quitaste el ojo, entonces tienes que quitarte el ojo y ponérselo, pero no funciona así. Entonces, ¿qué se necesita hacer? Buscar una manera de restituir. Esto se llama restitución. La ley del talión aplicada le dio lugar y parte a la restitución. ¿Por qué? Porque no puede recuperarle el ojo. Pero el ojo es útil. Si pierde un brazo, el brazo es útil. Si pierde una pierna, la pierna es útil. Así que la ley del talión se convirtió para los israelitas un poco más adelante en un esquema de restitución. En la misma Biblia, más adelante en el libro de Números, capítulo 35, versículo 21, déjeme leérselo. No aceptarás, ¿qué dice? Rescate por la vida de un asesino condenado a muerte. Tendrá que morir. ¿No aceptarás qué? Rescate. ¿A qué se refiere? No aceptarás ningún pago. Entonces ya practicaban un esquema de ¿qué? De pago. Es decir, la ley del talión se aplicaba con un pago. No era que fuera y que si yo le sacaba el ojo, me sacaban a mí el ojo, sino que los jueces me daban una pena de modo de que yo pudiera restituir la pérdida de la persona a la cual yo lastimé. Entonces, a excepción de la muerte, aquí dice, el que mata tiene que morir. Pero otro tipo de pena tenía su condena o su pago tenía que ser consistente con aquello que había perdido, con tal de restituir y ayudar a la otra persona. Una persona que perdía la pierna necesitaba ayuda. Como si usted causa un accidente, por eso tenemos seguros. Y es bueno, hermano, que andemos con seguros cuando manejamos. ¿Por qué? Porque somos responsables si causamos un accidente, ¿de qué? De las heridas que va a tener la otra persona y de los gastos del hospital. Y si queda mal de ya no puede caminar de por vida, ¿qué va a pasar? ¿Quién fue responsable? El que haya sido responsable tiene la responsabilidad de asegurarse de que pueda tener una mejor calidad de vida. No le podemos regresarle el caminar, no le podemos regresar la pierna, no le podemos regresar el ojo, pero nos responsabilizamos de lo que hayamos cometido. Y ese es el espíritu, mi hermano, de la ley del talión. Ese era el espíritu. Observe lo siguiente, en el versículo 26 y 27, me voy a regresar a Éxodo 21. En lo que respecta a los esclavos, y aprendamos algo. Si alguno golpea en el ojo a su esclavo o a su esclava y se lo saca, en compensación por el ojo los pondrá en libertad. ¿Verdad que la ley es ojo por ojo y diente por diente? Entonces aquí no está diciendo sácate el ojo, sino que le está diciendo este es el pago que le darás al esclavo. Es decir, aquí
los jueces ya saben cuál es el pago que yo quiero para los esclavos. Si un esclavo pierde su ojo, gana su libertad. Y si un esclavo pierde el diente, ¿qué gana? Su libertad. Y yo quiero que aprenda algo. ¿Por qué utiliza ojos y dientes? ¿Que los esclavos no nada más tienen ojos y dientes? No. El ojo era considerado el miembro más importante del cuerpo. Y el diente era considerado el miembro menos importante del cuerpo. Podemos vivir sin ojo y sin diente, pero ¿qué prefiere que le saquen? ¿El ojo o el diente? El diente, ¿no? Y de hecho muchos pierden los dientes. Vamos al tratamiento para vernos más bellos y nos tienen que sacar unos cuantos. Pero en la ley, ¿qué pasa? Si el esclavo pierde el diente, se le da su libertad como si perdiera un ojo. Para Dios, todo es importante. Todo tiene valor. Y el esclavo gana su libertad. Entonces, ¿está entendiendo eso? Pues ya no tiene diente tu esclavo, está chimuelo. Gana su libertad. ¿Por qué? Porque tú causaste que se le caiga el diente. Obviamente se le cae solo, pues. Pero si tú causaste que tu esclavo se le cayera el diente, usted es un empresario y su trabajador pintando se le vino abajo y ya no puede trabajar, por eso compre su seguro. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque si su empleado ya no puede trabajar, estaba trabajando para usted, es su responsabilidad asegurarse que su empleado pueda tener una buena calidad de vida si ya no puede trabajar porque tiene una familia. Ese es el espíritu de la ley, hermano. Realmente la ley no es mala. Dios no es un Dios violento, sino que la ley lo que está haciendo es evitando la violencia. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Bien, le tengo una noticia. Una mala, bueno, dos noticias, una mala y una buena. La mala es que somos violentos todos. Usted es violento. Yo soy violento. De muchas maneras ejercemos violencia, no nada más al pelearnos, no nada más al matar a alguien, no nada más al herir. Somos violentos. Nuestra vida debe moverse en rectitud, quitando de nuestro carácter la violencia. Somos violentos cuando hablamos a veces. Somos violentos cuando manejamos. La forma en la que manejamos y nos conducimos. Conducimos un auto y conducimos nuestra vida. Somos violentos, somos irresponsables. Sacrificamos inclusive a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestros cónyuges. Somos violentos. Le voy a dar un ejemplo de violencia que está en la Biblia, Deuteronomio 19:16, que es interesante estudiarlo o analizarlo. La palabra violencia, como se usa en Génesis, aparece aquí. Y miren qué contexto. Deuteronomio 19:16 dice: si un testigo falso acusa a alguien de un crimen, solamente le puse este versículo y hasta ahí me voy a quedar, porque quiero explicarle algo. Si un testigo falso acusa a alguien de un crimen, ¿qué palabra utiliza ahí? Un testigo falso. La palabra falso, ahí en ese versículo, no todos los falsos es la misma palabra, pero esta palabra falso es la misma palabra que aparece, que se traduce como violencia en Génesis 6:11. Es decir, si un testigo violento acusa a alguien de un crimen, entonces una persona que dice una mentira está ejerciendo violencia. Una persona que acusa a alguien está aquí hablando de algo, de que en una corte puede llegar alguien con la mala intención de acusar a
a alguien más con tal de que la ley lo mate o le cause un perjuicio. Y entonces viene con un testimonio falso. Eso es ejercer violencia. La violencia, mi hermano, se manifiesta de muchas maneras. La naturaleza pecaminosa que hay en nuestro corazón, a veces sin darnos cuenta, nos va a hacer actuar de una manera violenta. El pecado en nosotros produce violencia. El pecado en nuestro corazón siempre va a traer violencia. Y podemos entender algo en la ley, hermano. La ley es buena y controla ¿qué? Trata de controlar la violencia. Pero mi pregunta es, ¿ha logrado controlar la violencia? No. La ley no puede controlar la violencia del hombre. Por multitudes de causas el hombre se torna violento. Las leyes castigan fuertemente los actos de violencia, pero aún así no han podido con el corazón caído del hombre. Hay leyes en contra de la violencia en este país y en todos los países. Sin embargo, todavía sigue habiendo manifestaciones de violencia. Todavía, hermano, tenemos que vivir con ese temor. No sabemos qué nos va a pasar. No sabemos si el hombre, la persona que está aquí al lado, va a sacar un arma. Hoy sabemos que en todos lados y más en este estado les encantan las armas. Y sabe, hay gente que con un arma cambia. Hay gente que el temor la hace violenta. Si usted no tiene un arma, yo no tengo un arma. Y si usted no tiene un arma y se mete alguien a su casa, ¿qué hace usted? Pues va a ver qué hace, ¿verdad? Cómo se defiende a su familia. Claro, es un acto de defensa. Es un mecanismo de defensa. Pero si tiene un arma, le voy a decir qué pasa. Se le mete un animal y empieza a oír pasos. Usted no tiene arma y va a andar cauto. Y le aseguro que sin un arma sus hijos están seguros si es un animal el que se metió. Pero sabe, he escuchado de casos en donde la gente que tiene armas termina matando a su propia familia por error, porque el temor. Y después se dio cuenta que lo que había en su casa era un animal. Era un animal. Los seres humanos somos violentos y tenemos mecanismos de defensa y por eso debemos conocernos a nosotros mismos. Ahora recuerda, estas son leyes y hay éticas. La defensa, hay la misma ley, el matar a alguien en defensa propia está calificado como defensa propia, pero es algo que éticamente tenemos que analizar muy bien. Que en nuestro corazón verdaderamente no haya violencia, pero debemos entender que en nuestro corazón sí hay pecado. Por eso Cristo vino a morir por nosotros. Cristo vino a morir por nosotros. ¿Por qué la ley tuvo que darse? Porque los seres humanos somos vengativos. Y recuerde, la ley es para ejercer justicia y no ejercer violencia ni venganza. La venganza siempre trae violencia. Y los seres humanos no podemos, es difícil para un corazón caído actuar en justicia. Por lo general vamos a actuar en venganza, vamos a actuar en corrupción. Pero le voy a dar la buena noticia. Cristo vino a vencer la violencia. ¿Cómo vino a vencer la violencia el Señor Jesucristo? La ley no puede cambiar eso. Por más leyes que haya, los hombres seguirán siendo violentos, seguiremos siendo violentos. Pero Cristo fue muerto y violentado. ¿Sabe cómo murió Cristo? Con violencia. Él fue acusado injustamente. ¿Qué se presentaron delante del Sanedrín?
falsos testigos, violentos testigos. ¿Para qué? Para que lo condenaran. ¿Y qué clamaron la gente? Que lo crucificaran. Cuando gritaba la gente estaban ejerciendo violencia. La palabra lo expresa así. Isaías 53, versículo 7. Maltratado y humillado. Ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó por su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Él fue el único que no fue violento, solo Cristo. Salmo 22. Pero yo, son salmos mesiánicos, hablan de Cristo. Pero yo, gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos, meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo. Ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libre. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre mi Dios eres tú. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Muchos toros me rodearon, fíjese, esto es violencia. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan. Contra mí abren sus fauces leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. ¿Cómo murió Jesús? Con violencia. ¿Qué le manifestaron? Violencia. ¿Por qué murió? Por causa de la violencia. La ley no pudo detener la violencia. ¿Sabe qué es lo único que puede detener y contraatacar la violencia? Un cordero que no abrió su boca, que sufrió la violencia para que usted y yo podamos tener vida y vida en abundancia. ¿Qué tiene que hacer el violento, hermano? Usted y yo somos violentos. Hemos practicado la violencia. Veamos el ejemplo de los que practicaron la violencia más extrema, que fue los judíos. ¿Sabe quiénes expresaron la violencia más grave? Los judíos, que crucificaron a Jesús. Crucificaron al inocente, crucificaron al que no les hizo violencia, al que no pecó en contra de ellos, aquel que vino para salvarlos, aquel que vino a liberarlos, aquel que vino a mostrarles su luz, los judíos. Y por eso Pedro en el capítulo 2 de Hechos dedica su sermón a esos judíos. Y cuando les dice, cuando les predica, hay algo que sucede en esos violentos cuando entienden lo que hicieron. Hechos 2:36. Pedro les dice: por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, es decir, ustedes hicieron ese acto de violencia, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Y mire, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Entendieron que ellos habían hecho violencia y le respondió Pedro:
arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Ahí están, en esos pecados está la violencia. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Hay violencia o está el Espíritu Santo? Mi hermano, hemos llevado por causa de nuestra violencia al Señor a la cruz. En cada acto de violencia miremos que estamos violentando a nuestro Dios. En cada acto de violencia podemos ver en la víctima en la cual violentamos al Señor Jesús. Pero hoy nos dice, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Usted y yo nos hemos bautizado y hemos recibido a Cristo para resolver el problema de la violencia. Ahora, hermano, tenemos a Cristo en nuestro corazón y Él no produce violencia en nosotros. Hermano, Él no va a producir violencia en nuestro corazón. Ahora hemos recibido el don del Espíritu Santo para vivir en libertad y para vivir en amor. Ya no es la violencia la que nos caracteriza, ahora es el amor. Por eso, hermano, la ley, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, conforme a sus violencias, conforme al fruto de su carne, sino conforme al Espíritu, que es gozo, paz, amor. Y todo el fruto, hermano, que viene con la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada creyente.